Hola, mi nombre es Carlos Peña y esto es Recorriendo Documentos. Bueno, esta vez voy a partir pidiéndoles que me dejen su like porque es muy importante para que el algoritmo de YouTube muestre los videos a más personas. Bien, hoy día tenemos una norma chilena de especial importancia. Tenemos la NCH 3171. Esta es una norma que es conocida como la norma de las combinaciones de carga, pero en realidad es una norma que trae bastante más información que eso. Como la norma es muy corta, nos vamos a dar el lujo de leer algunas partes, ¿cierto? Para que ustedes conozcan lo que trae. Es muy común que la gente no lea las cosas que yo voy a leer ahora. ¿Por qué? Porque básicamente se sacan de esta norma las combinaciones y nada más. Bueno, vamos a tratar de contextualizar un montón de cosas. Desde ya, hoy, a la fecha en que se graba este video, tenemos dos normas. Una que es la NCH 3171 del 2010, que es oficial. Eso quiere decir que hay un decreto, ¿cierto?, que dice que esa norma debe ser considerada oficial. Y tenemos otra norma, que es la 3171 del año 2017, que es la vigente. Yo en este caso me voy a referir únicamente a la vigente, porque INN, que es el dueño de la norma, es quien define técnicamente cuál es la adecuada y cuál no lo es. Desde ese punto de vista, el estado del arte está absolutamente resuelto. Yo trabajo con LexArtis, ¿ya? No con otra cosa. Por lo tanto, para mí la versión del 2010, en este momento, quien es dueño de la norma, que es INN, la ha declarado no vigente, por lo tanto, para mí no existe. Y me quedo con la del año 2017, que es la, entre comillas, correcta desde el punto de vista del contenido técnico. ¿Ya? Bien, les comparto inmediatamente esta norma y empezamos a jugar con ella. Bien, lo que les estoy compartiendo es la norma del año 2017. Vamos de a poquito recorriéndola y como les digo es una norma muy corta que se llama diseño estructural, disposiciones generales y combinaciones de carga. Todo el mundo la conoce como combinaciones, aquí nos vamos a ir más al lado de las disposiciones generales, que es algo que no muchas veces leemos. Esta vez vamos a tratar de leerlo. Yo aquí tengo un montón de cosas destacadas, ¿cierto? Pero voy a ir de a poquito leyendo las partes que son importantes. Lo primero que es importante es el alcance. Veamos qué nos dice la norma. Dice, esta norma establece las disposiciones generales y requisitos mínimos en relación a tipos de cargas y sus combinaciones, a considerar en el diseño de edificios y otras estructuras. Ah, o sea, cualquier cuestión básicamente. Ya. De acuerdo a lo indicado en la cláusula 9. Igual el alcance es bien duro, está diciendo que esto es aplicable básicamente a cualquier cosa. Eh, es demasiado, quizás, es demasiado. A lo mejor a esto le falta un comentario que pueda contextualizar esto. Pero bien, es lo que dice. Ya, yo voy a comentar, pero lo que dice está absolutamente claro. Sigamos un poco más adelante. Vamos acá, dice disposiciones generales. Veamos cuáles son generalidades. Las cargas y sus apropiadas combinaciones, las que han sido desarrolladas para ser usadas en conjunto, se establecen tanto para el diseño por resistencia como por tensiones admisibles. Ya, ahí hay un detalle que lo voy a aclarar inmediatamente. Hoy día nosotros tenemos en existencia para algunos materiales el diseño del RFD, que es el método por factores de carga y resistencia. Se entiende, no hay nada que hacer. Por el otro lado tenemos el ASD, que a veces nos complicamos y nos confundimos. El ASD hoy día en acero se llama resistencia admisible. Ya la S ya no es de stress, es de strength. Por lo tanto, no es tensión, sino que es resistencia. Por lo tanto, en acero tenemos resistencias admisibles. Eso es de acuerdo a NSH 427 y no hay más vuelta que darle. Pero en otros materiales todavía se llaman tensiones. Por ejemplo, cuando hablamos de albañilería, todavía nosotros trabajamos en tensiones admisibles. Entonces, para que no confundamos mucho, entendamos que cuando se habla del método ASD, se está hablando de igual forma de tensiones o resistencias admisibles, ¿ya? Para que no nos pongamos demasiado rigurosos en las palabras. ¿Ya? Bien, para la resistencia de diseño y para los límites de las tensiones admisibles se deben respetar las especificaciones de diseño para cada material. No dice nada extraño. Los edificios y otras estructuras deben ser diseñados usando las combinaciones indicadas en la cláusula 9.
las que deben ser utilizadas para dimensionar los elementos en un material de construcción específico en toda la estructura. No, tampoco nada extraño. Métodos de diseño por resistencia. A ver qué dice. Diseño por resistencia última. Los edificios y otras estructuras y todos sus componentes deben ser diseñados y construidos de tal manera que resistan las combinaciones de carga indicadas 9.1 sin exceder la resistencia de diseño de los elementos estructurales. No me está aportando nada. Sigamos. Diseño por resistencia admisible o tensiones admisibles. Ya lo generaliza y son equivalentes. Los edificios y otras estructuras y todos sus componentes deben ser diseñados y construidos de tal manera que resistan las combinaciones de carga indicadas en 9.2 sin exceder la resistencia admisible de los elementos estructurales. Todavía no me da nada. Sigamos. Diseño por condiciones de servicio. Aquí apareció algo. Los sistemas estructurales y sus componentes deben ser diseñados de manera que tengan una rigidez adecuada, que limiten las deformaciones, vibraciones, deformaciones de entrepiso y cualquier otra deformación que afecte el uso proyectado y el desempeño de los edificios y otras estructuras. Ya, aquí hay algo súper potente que lo toma en 3 líneas, pero muy profundo. Ya, esto es lo que yo les he dicho en un montón de otros videos. La serviciabilidad. Toda estructura debe servir para aquello que yo la estoy diseñando. No solo no caerse y no dañarse, sino que servir. Si yo necesito que la estructura cuide algún equipo vibratorio, la estructura tiene que tener una limitación de frecuencias que permita la operación. No me sirve de nada que no se rompa. Yo lo que necesito es operar. Y eso es lo que está diciendo este párrafo. Entonces, ojo, muy importante porque esto es normativo y está absolutamente descrito acá. Claro, no está a nivel de números. ¿Cuál es la deformación que yo voy a ocupar como límite en cada caso? Eso no me lo da. Pero sí el concepto está absolutamente claro. ¿Ya? Bien, esfuerzos internos autoinducidos. Cuando corresponda, se deben considerar las fuerzas internas originadas por asentamientos diferenciales de las fundaciones y por las restricciones de las variaciones dimensionales debido a temperatura, humedad, retracción, fluencia lenta y a otros efectos similares. Esto es algo que normalmente nosotros no consideramos en estructuras comunes. Nosotros decimos, mira, la estructura no es tan grande como para que las deformaciones de segundo orden, entre comillas, que vienen por las variaciones dimensionales, por el tiempo o por las cargas ambientales, sean suficientemente grandes. Ok, a lo mejor en un edificio pequeño eso no es mucho problema, pero en un puente eso es un problema. Aquí hay estructuras que tienen una dimensión muy larga, por ejemplo, un edificio muy alto, ¿cierto? Como las distintas columnas tienen distintas cargas, a lo mejor unas se acortan más que otras en el tiempo. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerarlas en el diseño. De más está decir que los otros esfuerzos autoinducidos también. Por ejemplo, aquí ya nos empiezan a hablar de los asentamientos diferenciales. Muchas veces nosotros decimos, no, mira, vamos a controlar las tensiones de contacto a niveles muy bajos para que no existan asentamientos diferenciales importantes, pero nunca los evaluamos. Ahora, claro, si uno está en 1 kilo por centímetro cuadrado o menos, uno dice, bueno, en realidad esta cosa no se va a asentar mucho, pero cuando ya tiene cargas de contacto más grandes, podría ser que una patita baje más que la otra en el tiempo y eso produzca asentamientos diferenciales que a nivel de la superestructura empiecen a inducir esfuerzos importantes. Entonces ahí hay que considerarlo, ¿ya? Ojo, todo esto es conceptual, pero es súper potente y es súper profundo. ¿Ya? Entonces no hay que dejarlo pasar. Ya este par de párrafos nos pegó súper, súper fuerte. Análisis. Los efectos de las cargas en cada uno de los elementos estructurales deben ser determinados mediante métodos de análisis estructural que tomen en cuenta el equilibrio, la estabilidad general, la compatibilidad geométrica y las propiedades tanto de corto como de largo plazo de los materiales. Uf, fuerte, fuerte el asunto. Ya nos está diciendo que si las propiedades mecánicas de los materiales varían de manera significativa en el tiempo, tengo que considerarlo. ¿Dónde varían significativamente? Bueno, los suelos pueden variar. Si usted me pregunta por el hormigón, en realidad el hormigón tiene creep y probablemente tenga deformación en el largo plazo, pero variaciones importantes de resistencia, como que no. El acero tampoco, pero el suelo puede tener variación en el largo plazo. Por ejemplo, cuando uno no cabe dentro de esto, porque hay otras normas, pero cuando uno trabaja con aisladores sísmicos elastoméricos, uno trabaja también con una franja de posibilidades de rigidez, ¿cierto? La rigidez, tengo una media y tengo una posibilidad de que varíe hacia el lado rígido o hacia el lado menos rígido. Entonces, yo diseño en una banda para cubrir todos aquellos posibles problemas que pueda tener de variaciones de propiedad. ¿Ya? En general, cuando yo tengo un suelo relativamente malo, también debería
tratar de incorporar las potenciales variabilidades de ese suelo para ver si realmente me cambian los resultados. A veces no cambian los resultados, pero hay algunos parámetros, ¿cierto?, a los que el diseño es sensible. Si usted detecta que hay un parámetro en particular que está controlando su diseño, le conviene estudiar la variabilidad de ese parámetro. Por ejemplo, voy a simplemente inventar, quizás en un silo, usted sabe que el gamma puede variar. A lo mejor lo que usted está guardando ahí puede ir entre un gamma de peso unitario, ¿cierto? Aparente, de 1,5 a 2,5. Ya, a lo mejor usted decidió diseñar para 2, sí, pero le conviene también, si eso fue lo que le controló todo, verificar para los extremos, a ver cómo anda la variación, ¿ya? Muy importante todo eso. Acciones estructurales equilibrantes, contrarrestantes. ¿Qué es esta cosa? Veamos. Dice, todos los elementos y sistemas estructurales y todos los componentes de edificios y otras estructuras deben ser diseñados para resistir las fuerzas debidas a sismo y viento, considerando el volcamiento, deslizamiento y levantamiento debido a acciones tales como succiones, subpresiones y otras de la misma naturaleza, y se debe disponer de una trayectoria continua de las fuerzas para transmitirla a la fundación. Ya, esta cosa está diciendo básicamente que su estructura sea estable ante cargas laterales. La verdad es que no nos vamos a meter mucho en eso porque hay otras normas que se meten mucho más en eso, ¿ya? Pero aquí básicamente entendemos un no se le olvide que estas cosas son importantes. ¿Por qué tan importante? Porque las cargas comúnmente van para abajo, ¿cierto? La gravedad actúa de arriba para abajo, ¿cierto? Incluso para los terraplanistas la cosa es así. La gravedad va de arriba para abajo y las cosas pesan para abajo. Entonces es una cosa, una carga que va a estar siempre. La carga lateral no va a estar siempre y por eso que es un poco más delicada, porque cuando viene, entonces se empiezan a activar formas de resistir que la estructura no tiene la gran mayoría del tiempo o no está usando la gran mayoría del tiempo. Entonces, por eso son cargas especialmente importantes, son cargas eventuales, ¿cierto? Y de alta demanda. Sigamos avanzando. Y voy a leer aquí estas cosas también. Nos vamos a dar el tiempo, dice. En los casos en que toda la resistencia a esta fuerza o parte de ella se deba a la carga muerta, estas debe ser determinada como la mínima esperada durante la ocurrencia del hecho que origina la fuerza. Se debe considerar el efecto de las deformaciones verticales y horizontales resultantes de esta fuerza. Ok, considere la condición más desfavorable. Cuando se usa un dispositivo de deslizamiento para aislar los elementos, se debe incluir el efecto de fricción entre los elementos deslizantes como una fuerza. Claro, y aquí hay que tener cuidado. Cuando nos referimos a aisladores friccionales, tenemos otra norma, ¿cierto? La 2745, pero cuando nos referimos a algo de menor control, probablemente los roces sean mayores, ¿cierto? Cuando uno tiene, no sé, po, una unión deslizante que es acero con acero, ahí los roces, claro, son deslizantes, pero tienen del orden de un 30%, o sea, es algo que no es menor. También hay que considerarlo. Integridad estructural. Y aquí le damos con cuidado esto que viene acá. Dice, los edificios y otras estructuras deben ser diseñados de manera que, en el caso de producirse daños locales, y lo más probable es que se produzcan, mantengan su integridad estructural, achuta, permaneciendo estables frente al daño local. Ah, esto debe ser logrado mediante una distribución de los elementos estructurales que provean de estabilidad al sistema estructural completo, de modo que transfieran las cargas de cualquier zona dañada a otras zonas que sean capaces de resistir esas cargas sin colapsar. Esto puede ser logrado proveyendo suficiente continuidad, redundancia o capacidad de disipación de energía, ductilidad, o una combinación de ellas a los miembros de la estructura. Básicamente aquí empiezan a haber conceptos de colapso progresivo. ¿Qué quiere decir eso? De que usted vaya de alguna forma ordenando una jerarquía de fallas, como estos elementos se dañan primero, estos se dañan después, y cuando se dañan le van pasando la carga a qué elementos, esos elementos se dañarán o no, o la pasarán a otro. Ese tipo de análisis usted tiene que ir mirando, ¿ya? Para que no vaya a ser cosa que un elemento se dañe y no tenga a qué otro pasarle su carga, porque eso puede conducir a un colapso, ¿ya? Entonces, ojo, mucho, mucho cuidado con las líneas de carga o la cadena de fusibles que usted está utilizando, ¿ya? Importante el concepto. Clasificación de edificios, y esta cosa es media rara, se la voy a leer, dice. Los edificios y otras estructuras deben ser clasificados en base a la naturaleza de su ocupación. Otra vez dice otra estructura, cualquier cosa, ¿cierto? De acuerdo a la tabla 1, que es la que tenemos acá, con la finalidad de aplicar las disposiciones de inundaciones, viento, nieve, hielo y sismo. Las categorías de ocupación van desde 1 a 4, donde la categoría de ocupación 1
incluye edificios y otras estructuras con un riesgo bajo para la vida humana en el caso de falla, y la categoría de ocupación 4 incluye instalaciones esenciales. Cada edificio u otra estructura debe ser clasificada en la más alta categoría o categorías aplicables. Se permite la clasificación de una misma estructura en varias categorías de ocupación, considerando el uso y condición de carga a evaluar tales como viento o sismo. Ya, esto quiere decir que para una condición la estructura podría tener una categoría y para otra condición podría tener otra. Aquí hay un problema mayor y es que en principio, esta categorización es transversal para cualquier cosa y eso tiene sus dilemas. Por ejemplo, en 2369 existe una categorización propia. ¿Ya? Ahí hay una tabla que dice qué categoría, que también va de 1 a 4, qué categoría corresponde a cada estructura industrial en particular. Por lo tanto, como esa norma tiene alcance sísmico y esta tiene alcance general, debería prevalecer lo que dice la norma sísmica. Ahora, en 433, por ejemplo, tenemos otra categorización que en principio no dice, oye, debería ser absolutamente consistente con esto porque esto está pensado para edificios, pero no necesariamente tiene que ser así. Y así, cualquier norma puede tener distintas categorizaciones. En este momento, la de viento y la de nieve se allanan bastante a esta categorización, pero es posible que el día de mañana tengan una categorización distinta. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque dependiendo de la categoría, también son las exigencias de diseño para estas estructuras. No son los mismos requisitos, bueno, dependiendo del nivel de demanda, ¿ya? Pero no son los mismos requisitos para una categoría tipo 1 que una categoría tipo 4. Así que ahí hay que tener harto cuidado, ¿ya? Bien, no voy a leer la tabla, ¿cierto? Me la salto. Agregados y modificaciones. Este es un párrafo o una sección de la discordia, ¿ya? La voy a leer. ¿Qué es lo que dice? Y después vamos a ver si estamos de acuerdo o no. Dice, agregados y modificaciones a estructura existente. Uy, qué complejo, estructura existente. Siempre son un problema la estructura existente. Dice, cuando se emplea una edificación o una estructura existente o se modifica de alguna manera, chuta, alguna manera, o sea, cualquier cosa. Los elementos estructurales deben ser reforzados si es necesario, de manera que puedan resistir las cargas mayoradas definidas en esta norma, ya pensando en el RFD, las que deben ser soportadas sin exceder la resistencia de diseño específica para los materiales de construcción correspondientes. Si se usa un diseño por tensiones admisibles, el reforzamiento es necesario cuando las tensiones originadas por las cargas nominales exceden las tensiones admisibles especificadas para los materiales de construcción correspondientes. Ya, esta cosa tiene una redacción un poco cantinflesca, pero el objetivo es claro. O sea, dice, si usted requiere más resistencia por los métodos de diseño tradicionales, el RFD o ASD, bueno, entonces tendrá que proveer esa de más resistencia. No tiene muchas más vueltas. Ahora, lo que dice es de acuerdo a las cargas de esta norma, pero esta norma está enfocada en estructuras nuevas, no en estructura existente. Entonces, ahí hay un problema. Bueno, veamos el otro párrafo. En caso de no existir antecedentes suficientes del diseño del proyecto original, los aumentos de esfuerzos internos inducidos en los elementos no intervenidos, determinados con las combinaciones de cargas definidas en esta norma, deben ser resistidos, si es necesario, con refuerzos estructurales diseñados de acuerdo a la normativa vigente. Ya, ok, aquí tenemos hartos problemas. Dice, básicamente, si no le aguanta, tiene que reforzar. Ahora dice, los elementos no intervenidos. ¿Y cómo sé yo cómo afectan mis nuevas cargas los elementos no intervenidos? Bueno, tengo que hacer una revisión total de todas formas del sistema estructural. Tengo que revisar el sistema estructural completo. No me da ninguna eh, alternativa a eso. Al parecer, este párrafo es claro en su objetivo. Su objetivo parece ser que cualquier estructura que uno intervenga tiene que traerla al estándar actual. Por lo menos a mí me queda eso claro. Ahora, eso tiene un montón de problemas. O sea, ¿es posible traerla a un estándar actual o no es posible? Bueno, sepan ustedes que de todas maneras existe hoy día una norma vigente que es la 3389, que es aplicable a edificaciones patrimoniales y edificaciones existentes. Por lo tanto, como esa norma tiene el alcance específico de estructuras existentes, está por encima de esta en todo aquello que tenga que ver con estructura existente. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Este párrafo empieza a ser generalista en una norma generalista, pero el otro debe tener prevalencia porque es una norma específica respecto a ese alcance. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado.
De todas maneras, la 3389 es una norma muy basada en métodos de desempeño. Eso es molesto desde el punto de vista de cálculo, pero también nos abre posibilidades de poder recuperar estructuras de acuerdo a aquello que necesita ser recuperado. Recuerden que el diseño prescriptivo funciona muy bien para estructuras nuevas, pero funciona muy mal para estructuras existentes. Y el hecho de que esa norma vaya directo al diseño por desempeño en estructuras existentes nos va a llevar a que solo vamos a corregir en aquellos lugares que realmente se necesita, que deben ser pocos en general. ¿Ya? Entonces, bien por esa norma. Sigamos avanzando. Pruebas de carga. Se debe utilizar una prueba de carga en cualquier construcción cuando sea requerida por la autoridad competente en todos los casos que exista una razón para cuestionar la seguridad de ella para el uso u ocupación proyectada. Ya, ahí también se está metiendo en cosas que son para estructuras existentes, no necesariamente para estructuras nuevas. Se fijan, esta cosa empieza a tener un problema de alcance entre lo que debería decir con lo que dice. Bueno. Combinaciones de carga. Recién llegamos a las combinaciones de carga, ¿cierto? El capítulo 9, que es lo que todo el mundo ve. Bueno, no nos vamos a meter en los detalles de las combinaciones de carga porque esto lo conoce todo el mundo, pero sí en algunos de los parrafitos entre medio que aparecen. Yo aquí los destaqué. Por ejemplo, combinaciones de carga. Es decir, cuando las normas de diseño sísmico consideran otras combinaciones para casos particulares de cargas, estas prevalecen. Ya, aquí hay una redacción extraña porque dice, estas prevalecen, yo quiero entender que se refiere a aquellas combinaciones que están presentes en la normativa que corresponde. Por ejemplo, combinaciones en 2369 sísmicas prevalecen por sobre las combinaciones de acá, que sean sísmicas. Bueno, en realidad todos creemos que eso es evidente. Es bien importante eso porque, en particular, para el uso de 2369, las combinaciones de carga que aparecen en esta norma no son buenas. ¿Ya? Claro, porque los escenarios de operación industriales no son ni parecidos a los escenarios de operación de edificios comunes, como son edificios de departamento o edificios de oficina. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Pensemos que estas son combinaciones de carga generalistas, pero las que aparecen en 2369 son más específicas. Y desde ya también conviene comentarlo inmediatamente. Las combinaciones que aparecen en 2369 son básicas, las que están en el punto 4.5, pero en el anexo nos dice cómo tenemos que construir combinaciones de carga nuevas. Y aquí hay un punto aparte que yo tengo que hacer y me voy a tomar un minuto en comentarlo, ¿cierto? A mí mismo me tocó escribir el anexo de combinaciones en 2369 y el tema es cómo traspasar el concepto. Bueno, nosotros históricamente hemos construido las combinaciones de carga en ASD. ¿Qué quiero decir con eso? Nos damos escenarios de funcionamiento, escenarios de operación. Por ejemplo, decimos, mira, va a estar operando tal máquina con tal máquina con tal máquina y con esa otra, y entonces eso es un escenario de operación común. Ahora, ¿es probable que opere o no opere? Y empezamos a analizar. Y decimos, ya, mira, nosotros tenemos que diseñar para escenarios probables, no necesariamente posibles, claro, porque a veces hay escenarios que son posibles, pero tienen una probabilidad de ocurrencia que es bajísima y casi nula. ¿Ya? Entonces, eso no es el objetivo de la combinación de carga. Nosotros sí tenemos que analizar por lo menos los escenarios más probables. Desde ese punto de vista, nosotros llegamos a reglas del tipo, oye, como el sismo de diseño, el de 475 años, periodo de retorno, tiene una probabilidad de ocurrencia tan baja, entonces, claro, nosotros lo combinamos en general con aquellas cargas que son probables de estar, o sea, las de operación más común, o cargas que están en su valor más probable, no en su valor peak de diseño, ¿ya? Ahí hay que tener hartos cuidado. Ahora, en otras ocasiones, esas combinaciones de carga las voy a tener que evaluar. Y aquí es donde tengo que hacer este comentario importante. Tradicionalmente nosotros hacíamos eso, darnos escenarios de carga o escenarios de funcionamiento y a partir de eso construir una combinación de carga. Bueno, eso hoy día no es válido. No le digo que no lo ocupe porque probablemente lo va a seguir ocupando y es razonable, pero hoy día no es válido. ¿Qué es lo que se hace hoy? ¿Qué es lo que se reconoce? Los factores de mayoración que van al lado de cada carga en el RFD conducen a una probabilidad de falla de la estructura que es conocida y definida. Ya, esto no me lo estoy inventando, usted lo puede sacar de ASCE 7 y de otras publicaciones similares.
Entonces, ¿de qué se trata? De que yo genere combinaciones de carga que tienen una probabilidad de falla determinada, ¿ya? Y a través de eso yo hago las calibraciones. Esto solo es posible hacer en LRFD. Después siempre uno trata de hacer un equivalente a ASD, porque hay mucha gente que ocupa metodología ASD por sobre el LRFD, ¿ya? Pero en principio, si que yo quiero determinar una combinación de carga desde el punto de vista estadístico, solo lo puedo hacer en el LRFD y tiene que ver con la variabilidad de cada estado de carga por sí mismo. La media, la desviación estándar, el coeficiente de variación, todas esas cosas que nosotros conocemos de estadística, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Quédense con la idea que las combinaciones de carga hoy día se calculan, no se inventan y se calculan en el RFD. Probablemente usted no lo va a hacer en todos sus proyectos, pero por lo menos sépalo, ¿ya? Bien importante. ¿Qué otra cosa es importante respecto a las combinaciones de carga? Nosotros tradicionalmente entendemos que las combinaciones de carga vienen de escenarios, por lo tanto son consistentes. ¿A qué me refiero con eso? Si usted dice, que va, para el escenario sísmico va a existir la mitad de la sobrecarga de plataforma, estoy inventando porque puede que no esté la sobrecarga nomás, pero decimos que va a estar el 50%, nosotros entendemos, ¿cierto? Que, entonces para la masa sísmica también voy a tener la mitad de la sobrecarga. No. No necesariamente así. Eso es consistente, ¿eh? Claro, yo digo, va a estar, ese es mi escenario, entonces en la combinación yo pongo la mitad de la sobrecarga y en la masa pongo la mitad de la sobrecarga. Eso es consistencia y eso lo usamos mucho. Pero sepa usted que a nivel de cálculo de probabilidad de falla, al construir la combinación, eso no necesita ser consistente, ¿ya? Es posible que usted tenga que poner un valor distinto en la combinación de carga respecto al que consideró como masa, ¿ya? Yo sé que eso a lo mejor no es tan intuitivo, pero del análisis estadístico sale que las combinaciones no necesariamente son consistentes. ¿Te fijas? Entonces también hay que abrirse un poco a eso. Una combinación de carga no tiene necesariamente que representar un escenario específico, tiene que representar una forma de falla y tener una probabilidad de falla definida. Estamos avanzando en esa dirección, ¿ya? Entonces, cuidado con esas cosas. Lo voy a dejar ahí porque no lo quiero confundir más, ¿ya? Una notita dice acá, dice, en esta norma se definen las combinaciones de cargas mínimas que se deben considerar en el diseño y cálculo de una estructura. En todo caso, el diseñador debe incorporar las combinaciones más desfavorables para cada situación. Claro, evidentemente, si hay cargas de otro tipo, adicional a las que se definen acá, inmediatamente se definirá otro tipo de combinaciones de carga, otras formas de combinaciones de carga, y esas tienen que analizarse de la manera en que yo le comenté hace un momento. Aquí están las combinaciones de carga base, el RFD. No me voy a meter en el detalle, salvo en las cajitas que tengo acá, ¿cierto? Entonces, primero aparece la LRFD. ¿Y qué aparecen las cajitas? Voy a leer las cajitas. Dice, F. En el caso de la combinación 2 del método de diseño por cargas últimas de 2369-2003-45, el factor B de amplificación de la carga sísmica para el diseño de estructuras de acero se debe considerar igual a 1,4. Aquí lo que yo tengo que hacer es un comentario, y este es un comentario personal, considérese como opinión. A mí me parece que esta norma diga lo que la otra norma tiene que hacer es un error de secretaría. ¿Ya? Una norma no puede corregir a otra, nunca, jamás, ni mucho menos en un alcance específico. Con esto, y entiéndanlo bien, no estoy diciendo que lo que dice en 2369-2003 esté correcto. A lo mejor necesita ir un 1,4. No me quiero meter en esa discusión en este momento, pero solo desde el punto de vista procedimental de documento, de norma. A lo mejor debería ir el 1,4, pero no es aquí donde hay que decirlo. Ese es el punto. Si se estima que eso es incorrecto, tiene que ser esa norma, la 2369, la que se corrija, no esta. Jamás una norma corrige una tercera norma. Eso no es correcto, eso no está bien. Si vamos por ese camino, podemos llegar a cualquier parte. Desde ya, bueno, tenemos 2369 del 2023, donde esto está absolutamente corregido, así que la verdad es que esta letra F no le importa a nadie. ¿Ya? Listo. Seguimos. La próxima cajita dice, en zonas donde la presencia de viento o nieve no es eventual, por ejemplo, zonas montañosas o ubicadas en las regiones 11 o 12, se deben estudiar combinaciones especiales que reemplacen a las combinaciones 3B, 4 y 5, anteriormente indicadas, pero que no sean menores.
Ya, esto es súper importante porque está establecido que se deben estudiar otras combinaciones, pero sepan ustedes que en alta montaña tenemos hartos problemas. Estas combinaciones no son válidas. ¿Qué tengo que estudiar? Por ejemplo, pensemos solo en el sismo, aunque hay otras cosas. Si pensamos solo en el sismo, lo que yo debería estudiar es, oye, ¿qué nivel de nieve yo puedo esperar cuando venga el sismo de 475 años de periodo de retorno? Claro, ¿por qué es tan importante? Porque esa nieve es la que me va a dar la masa. Sí, porque la mayor masa sísmica viene de la nieve, porque ahí tenemos carga en techo de 1500 kilos por metro cuadrado sin ningún problema. Entonces ahí tengo mucha masa de nieve. Entonces tengo que meterme a la estadística para ver cuál es, por ejemplo, si nos vamos al criterio más antiguo, es decir, cuál es la nieve que yo tendría que considerar con sismo, por lo menos la más probable, o sea, la esperanza, que se parece mucho a la media. Entonces yo tengo que tomar mi estadística de nieve y ver cuál es la media. Y ese es el valor que a lo mejor yo tengo que considerar con el sismo. No estoy diciendo que sea ese, pero es un buen valor. Ya, con el sismo. Y me voy a dar cuenta que es muy distinto a la nieve que yo considero como nieve de diseño estándar. Recuerden que la nieve de diseño estándar es la que tiene una probabilidad de excedencia del 2% anual, pero ahora yo estoy hablando de la media en el tiempo. Es un valor que normalmente está mucho más abajo. ¿Qué me doy cuenta con esto? Primero, que mezclar el 100% de la nieve con el sismo es una brutalidad, es una estupidez desde el punto de vista técnico. No tiene otro nombre. Decir por ahí, oye, voy a considerar la mitad de la nieve de diseño para combinarla con el sismo. Tiene un poco más de lógica, pero no tiene un trasfondo técnico. ¿Por qué? Porque ¿qué es la mitad de la nieve de diseño? Yo sé que la nieve de diseño estándar es 2% anual. Bien, ¿y la mitad de eso qué representa? No lo sé. Depende, ¿cierto? Depende de cuál sea la distribución estadística de mi nieve en sitio, ¿ya? Yo les puedo comentar, y esto solo como en comentario porque a mí me ha tocado hacer este análisis un montón de veces, de hacer estas combinaciones de nieve y sismo, y de nieve y viento y toda esta cuestión. La media, ¿cierto? Anda entre el 25 y el 40%, y esto no lo usen para proyectos, por favor, del valor de diseño. Entonces, claro, ahí uno dice, entonces si yo le puse el 50% estoy por arriba. Sí, estás por arriba, pero no tenías idea de dónde estaba. ¿Ya? Ese es el punto. Hay que buscar el valor y el valor tiene que tener un significado. Después tengo otras situaciones, por ejemplo. ¿Cuál es la nieve que va con el viento? Alguien dirá, no, pero nieve y viento no se juntan. Sí, porque en el caso de alta montaña hay correlación entre las dos cargas, porque ambas cargas se producen durante tormenta. La nieve máxima y el viento máximo. Por lo tanto, coexisten. Entonces yo ahí tengo que empezar a pensar cosas como, por ejemplo, ¿sí? ¿Con qué viento se produce la nieve máxima? ¿O con qué nieve se produce el viento máximo? ¿Se fijan? Bueno, yo tengo ese tipo de valores, pero se estudian en cada caso. ¿Ya? Entonces, ojo, este tipo de escenarios también hay que evaluarlos, y hay que evaluarlos de una manera matemática y no inventarlos, ¿ya? Entonces, mucho, mucho cuidado con ese tipo de cosas. La norma me dice que tenga cuidado, pero yo les digo, tengan más cuidado todavía. Sigamos avanzando un poquito. Aquí puse en cajita más o menos lo mismo, así que no lo voy a repetir, pero aquí aparece algo importante. Ahora nos pasamos a las combinaciones ASD. Combinación 7 y 8. ¿Cuál es la combinación 7 y 8? La que tiene 06D. Esta es la combinación del conflicto. Esta es la que nos molesta siempre, ¿cierto? ¿Qué dice? Dice, las combinaciones 7 y 8 del método de diseño por tensiones admisibles se pueden omitir en el cálculo de estabilidad de fundaciones. Obvio. Respecto a esto han llegado varias preguntas. Esto siempre se pregunta. ¿Por qué? Ya. Y hay que ser súper transparente y aquí yo me hago cargo de mi opinión. Probablemente otras personas tienen otra opinión. Estas combinaciones de carga en principio se han heredado de ASCE7, que las ordena de esta manera y las define de esta manera. Tiene una cierta adaptación para el sismo, pero solo eso. ¿Cuál es el asunto? Que estas combinaciones con carga vertical menor, el 0,6D, bueno, al acero en realidad no le importa demasiado, a la superestructura, al hormigón igual le importa alto porque la flexotracción es mucho más exigente, ¿ya? Pero ¿cuál es el asunto? Para fundaciones no es aplicable y no se trata de que estas combinaciones estén malas, no lo están, no es eso, ¿ya?
Lo que pasa es que nuestros requisitos de aprobación de estabilidad de fundaciones son distintos a los que usan los gringos, ¿ya? Y esas dos combinaciones de carga funcionan muy bien con la metodología de aceptación de la estabilidad de fundaciones que usan los norteamericanos. En general, ellos no calculan el área apoyada al 80%. Ellos calculan factores de seguridad del volcamiento, incluso independiente en cada dirección. Y para eso, estas combinaciones cuadran relativamente bien. Lo que pasa es que si nosotros venimos a Chile y decimos ya, en vez de usar factores de seguridad del volcamiento, vamos a usar área apoyada y le vamos a pedir el 80% para el sismo, claro, el poner esas combinaciones nos va a dar una fundación 3 veces más grande que lo que estamos acostumbrados. No sé si eso es malo en este momento, aunque pareciera una exageración, ¿ya? Pero la idea es que esas combinaciones no son compatibles con nuestra metodología de aprobación de fundaciones. Es eso. No se trata ni que nuestra metodología de aprobación esté mal, ni que las combinaciones estén malas, sino que no son compatibles. Para nuestra metodología común de aprobación de estabilidad de fundaciones, que es área apoyada al 80%, entonces esas combinaciones no son las adecuadas. Tan simple como eso. No hay nada más misterioso en este asunto. ¿Ya? Bien. Y el último cajoncito, fíjense, 9.3, el último de la norma, dice, donde se requiera por el código aplicable, norma o la autoridad competente, la resistencia y la estabilidad deben ser comprobadas para asegurar que las estructuras sean capaces de soportar los efectos de los eventos extraordinarios, es decir, cargas accidentales de baja probabilidad, tales como incendios, explosiones y el impacto de vehículos. Ya, deben ser determinadas, pero no dice cómo, cuándo ni por qué. Ya, ¿cuál es el asunto? Cuando nosotros hablamos de eventos extraordinarios, hay que tener cuidado. ¿Ya? La inclusión del evento extraordinario, creo que esto ya lo comenté un poco cuando hablé de ASC7, vean el otro video, está incluido en el RFD. ¿Ya? En el RFD se define el evento extraordinario con un factor de mayoración 1. Claro, porque es evento extraordinario. No existe el equivalente en ASD. Entonces, básicamente, si usted tiene un evento extraordinario, una explosión, un incendio, que usted lo vea con una baja probabilidad de retorno, básicamente a esto nos referimos con cosas que pueden pasar, pero que no es probable que pasen. Entonces, sí, lo podemos evaluar como evento extraordinario. Decimos, bueno, la mayoración es 1. ¿Cuáles son las otras cargas que hay que considerar? El ASCE7 se lo dice. Entonces, usted puede considerar los eventos extraordinarios. Entonces, raya para la suma. Aquí dice más o menos cuándo tiene que hacerlo. Váyase a SCE7 y allá le dice cómo tiene que hacerlo. ¿Ya? Básicamente es en LRFD. Bien, aquí termina el recorrido por esta norma. Espero que les haya quedado un poquito más claro qué es lo que contiene esta norma, que no es solo combinaciones de carga. Contiene muchas más cosas y hay otras cosas que son un poco más duras que las combinaciones de carga. ¿Ya? Bien, no quiero que se alargue más el video, así que los dejo hasta aquí. Por favor, no se les olvide dar like, suscribirse, hacerse miembro si es que pueden y contarle a sus amigos que hacemos estos videos. ¿Ya? Eso, así que les vaya muy, muy bien. Chau, chau.